realizar nuestra sesión de Pandas 4. ¿Ya? Recordar que en clases hemos visto en algunos grupos introducción a los datos, Pandas 2, Pandas 3, Pandas 2 que era el de la base de datos de flights, donde aprendieron a hacer log, at y a generar estas variables auxiliares perdón, columnas auxiliares o fantasmas, como le estábamos diciendo. En Pandas 3 vimos ya el análisis de una base de datos de la base de datos de MrBeast para introducir ya los gráficos y propiamente hacer un análisis descriptivo de datos. Siguiendo con la progresión del curso, entonces vamos a nuestra cuarta clase de Pandas, que se las dejo grabada para que se entretengan ahí en el 18. Y vamos viendo entonces. eh, Recordar que este código que está acá solo nos sirve para incrementar la letra de la fuente de Markdown de Pandas. ¿Ya? No es necesario que ustedes lo implementen en ningún código. Vamos entonces a ver una base de datos que la obtuve en Kaggle y empecé a preparar este Jupyter ahí el 11 de septiembre de este año. Como siempre, una pequeña recomendación para que se inspiren en la importancia de los datos. Netflix tiene este documental que se llama Eat the Rich, que es la saga de GameStop. Ustedes van a poder ver que ahí se hace un seguimiento a todo el caso fue súper famoso hace poquito, de cómo se hicieron los stonks para las acciones de GameStop. Está muy relacionado también con análisis de datos, para que puedan ahí tenerlo presente y revisarlo cuando tengan tiempo. Entonces, como siempre, agregamos nuestras tres principales librerías, que son NumPy, Pandas y Matplotlib, que es la que está acá. La vamos a cambiar de posición para que quede claro. Y a esta librería les vamos a agregar entonces Seaborn. Ya, este es el primer ejemplo que tenemos de Seaborn, que también sirve para hacer gráficos. Entonces, corremos nuestras librerías y como siempre, cada vez que corremos la librería, en realidad solo estamos cargando en Python o avisándole a Python de que vamos a usar funciones adicionales a las nativas. ¿Qué base de datos vamos a usar? Estas se las voy a subir a sus respectivos Blackboard. La base de datos se llama Zombies. ¿Ya? Entonces, vamos a cargar la base de datos de Zombies, como lo hemos hecho hasta ahora. Vamos a definir la variable df, que ahí la estoy iluminando, espero que se vea en la grabación, con el comando de pd, ya que nos recuerda que tenemos que usar entonces la librería de pandas que está acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto era panel de datos? Punto, porque vamos a ocupar un método que va a leer un archivo. ¿Qué tipo de archivo? O sea, primero le decimos que va a leer un archivo con read. ¿Qué tipo de archivo? Va a leer un archivo separado por comas, ¿ya? O CSV, que si ustedes se fijan, al final de la data está el punto CSV porque corresponde a ese tipo de archivo. Corremos esto entonces y ven, no se demoró nada porque Python es muy rápido. Y como les comentaba, si fuera otro tipo de archivo, un Excel, estaríamos usando readxls o algún otro, o un TXT sería readtxt y así. Contexto. Bueno, primero, como es una base de datos de zombies, ¿ya? Vamos entonces bueno, también es otra recomendación, si pueden leer este cómic de Robert Kirkman, también conocido por hacer la serie de Invencible, de cómics y también consultor de la serie de Amazon. Eh, bueno, vale la pena leerlo, además el cómic ya terminó. Vamos a nuestra base de datos entonces. ¿De qué se trata la base de datos? En el contexto, les contamos de que en realidad el fin del mundo ya llegó, la invasión de zombies, ya, y el CDC, famoso Center of Disease Control and Prevention, que aparece en un montón de películas, incluyendo también Guerra Mundial Z, recomendó a toda la población que juntaran agua, comida, medicamentos, perdón, herramientas, elementos de limpieza, ropa, documentación y pertrechos de primeros auxilios. Entonces también nos contextualizamos de que hubo entonces un grupo de encuestadores
que ya había revisado ya 200 casas y ahora las fue a revisitar después del ataque zombie. Y con eso, con esa información que nos han entregado, nosotros tenemos que obtener conclusiones importantes, ¿ya? Ahora, hemos estado viendo bases de datos como más, entre comillas, serias, como la de los vuelos, fue una de las primeras que vimos, incluso la de el análisis de cantidades de videos de YouTube que vimos con la base de datos de MrBeast, que también sirven para entregar un análisis y un reporte específico. Eh, no se confundan, esta base de datos también es muy rica en información. De hecho, se hacen estudios bastante serios con respecto a los zombies. De hecho, aquí, si ven este título, nos vamos a esta universidad que hizo un análisis de todo esto del potencial ataque zombie. ¿Ya? Entonces vemos ahí que se definen las variables y aquí está el famoso factor R de los contagios y está todo hecho en Python. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ocupan un modelo de SVG y ocupan básicamente estas matrices para generar entonces las curvas de cómo se viene un potencial ataque zombie. ¿Ven? Y también ocupan modelos de RK4 que son, no lo hemos visto, no es parte del curso, pero también es interesante si es que llegan a cálculo numérico, o sea, si es que existe ese curso todavía de cálculo numérico, para que revisen eh, cómo, cómo se produce esta propagación de zombies. Y además ustedes pueden ver que acá nos regalan el archivo IPYNB, que se acuerdan que son este mismo estilo de archivo, ¿ya? Y como les decía, esto igual son modelos interesantes, ya que si se fijan acá, estas condiciones son similares a las que se usaron en los modelos de propagaciones de pandemias tipo COVID. Así que, ahí, eso es el fin de la contextualización. Vamos a lo que yo sé que ustedes quieren. La base de datos yo ya la exploré, así que al igual como en las clases, les voy a mostrar algunos resultados y vamos a ir conversando a medida de que vayamos avanzando en los pasos, ¿ok? Entonces, siempre que cargamos una base de datos, yo les había dicho que era recomendable hacer algunos pasos siempre específicos, que son más o menos rutinarios. Con dfcolumns, por ejemplo, obtenemos entonces que nuestra base de datos tiene todos estos atributos, ¿ya? O sea, va a haber una columna para zombie ID, para zombie, para age y así. Como vemos los primeros muestras o sampleos de los primeros 5 elementos, recordad de que siempre que veamos una base de datos nuevas, tenemos que aplicar entonces dfhead, o si realizamos algún cambio en la base de datos, para estar seguros de que se hizo correctamente, usamos también dfhead. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? ZombieD, si se fijan, es la misma que está acá, es el mismo orden, porque con columns yo solo recupero un vector con esta información, ¿ya? Y con head yo puedo revisar las 5 primeras entradas, o sea, desde el índice 0 al índice 4. Cosas que ya podemos sospechar. ZombieD está también es un índice, ¿ya? Entonces, pero parte de uno, ¿ya? Y esto está proporcionado entonces por la base de datos cuando la cargamos. Zombie, acá dice que es human, entonces probablemente es una categorización de las clases. Acuérdense que una clase son dos estados que tenemos, o sea, quizás acá debería decir estado de la persona, entonces, o es humano o es zombie. Age, en inglés es la edad, entonces, eh, ¿la edad de quién? De la persona, ¿ya? Entonces, la primera persona entonces, que es un humano, tiene 18 años y es de sexo femenino, ¿ya? Sexo se refiere entonces a si es hombre o mujer desde em, ese punto de vista. O sea, ahora la pregunta sería si es que acaso incluye otros, pero eso vamos a revisarlo. Plurality, solo explorando, estamos recién viendo la base de datos, podemos decir que ya existen al menos dos estados.
rural, o sea, que vive en el campo, y urbano, que vive en la ciudad. Household es la cantidad de personas que viven entonces en una casa. Y sabemos que, por ejemplo, la primera persona era una mujer de 18 años que vivía en el campo y vivía sola. ¿Ya? Water es cuánta agua tiene disponible. Esta persona tiene cero agua disponible. Food es alimento. ¿Ya? Entonces tiene alimento. Está quizás bajo una medicación o tiene medicamento. Tools, que es herramienta, no tiene herramientas en su casa. Tampoco, sí tiene entonces aquí un kit de primeros auxilios y esta persona acá, de la entrada 4 no tiene, ¿ya? No First Aid Supplies. ¿Ya? Sanitation debe ser que está limpio todo, entonces también está en esas condiciones. Clothing, que se refiere a si tiene ropa o no, también cuando la fueron a entrevistar esta persona tenía ropa. Y documentos, aquí aparece con un NaN. ¿Ya? NaN justo fue uno de los elementos que vimos en nuestra clase anterior, que significa que no es un número. Recuerdan cuando analizamos entonces la base de datos de eh, los tipos y cantidades de videos que subía MrBeast, había varios NaN, ¿no? Que decían que no hay un registro para esto. También explicamos que por lo general para las bases de datos generadas por humanos nos encontramos con NaN o con cosas similares. ¿Ya? Vamos a ir, como dije, avanzando en complejidad en el análisis de las bases de datos. Así que con esta información podemos seguir con nuestro DF Shape. La información nos entrega que tenemos 14 atributos. Si ustedes cuentan estos de acá, deberían dar 14 y que tenemos 200 entradas, o sea, es una base de datos más o menos chiquitita que tiene 200 registros de 200 personas con DF Info. Bueno, que les decía que el D-Type no era tan útil porque con DF Info también recuperamos, para la redundancia, información importante en nuestra base de datos en nuestros primeros análisis exploratorios. Porque digo exploratorio porque técnicamente no hemos hecho nada, solo estamos mirando qué tiene la base de datos. Cosas importantes de destacar que siempre tenemos que fijarnos en DF-Info, que nos dice acá que hay 200 datos, ¿ya? Que lo podemos corroborar con DF-Shape. Y que además las entradas van del 0 al 199, que va acá. 0, que son los índices automáticos que genera Python, al 199. Nos dice, oye, hay 14 columnas, ¿ya? 14 columnas, también que está ahí en DF-Shape. Y además nos listan las columnas, ¿ya? Entonces, en lugar quizás de ir haciendo shape, head, o sea, perdón, head, shape y columns y dtype, entonces es mejor usar un df info. Cosas que podemos revisar inmediato. Además, con df info que nos dice que aquí no hay valores nulos, o sea que hay 200 elementos no nulos y la base de datos tiene 200 registros, entonces no hay nulos. Y además nos indica que el tipo de datos para este caso es un entero, 564. Entonces, si vamos acá, efectivamente es un número entero, ¿ya? Y deben estar todos los registros de esa variable completa. Zombie dice que es un object. Miramos si efectivamente es una palabra, ¿ya? Un string. Y este análisis lo podemos hacer para todas las variables. Ahora, si nos fijamos, acá hay dos variables que están un poco raras, que son clothing y documents. Si podemos observar, tiene clothing 126 elementos no nulos, ¿ya? Y documents tiene 66 elementos no nulos. Eso quiere decir que la base de datos está poblada con varios no tan amber, ¿ya? None. Y si vamos acá, ya vemos que en los primeros 5 elementos, documents tiene varios none. Ahí, ¿ven? Y clothing también. Que son las que nos está diciendo acá DF Info que tenemos que prestarles más atención. El otro paso que habíamos hablado de la base de datos anterior, que también siempre tenemos que hacer un describe, ¿ya? Y también, ¿se acuerdan que les dije que describe no recorría todos los vectores? Porque solo puede actuar sobre variables numéricas, que lo podemos comprobar acá. Son BD, household, water y age,
hasta ahí. Son las únicas que pueden aparecer acá porque pues, tienen números para poder trabajar. Todas las que tienen con objects, quiere decir que son estados, ¿ya? O categorías. Por ejemplo, tools, o tiene tools o no tiene tools. ¿Ya? Bueno, en este caso todos no tienen. O sexo, que puede ser o es hombre o es mujer, o zombie, o es humano o es zombie. ¿Ya? Veamos entonces qué nos dice el describe, qué cosa nueva aprendimos. Importante, count, entonces nos dice la cantidad de elementos que tiene. Como ya vimos en dfinfo, ninguno tiene, entonces, none. Entonces podemos confiar que vamos a hacer un análisis completo sobre todas las cuentas de los valores. Min es el promedio, entonces sabemos que en promedio la población tiene 44 años y eso implica entonces que, o podemos sospechar que implica en realidad, que la edad debe estar contenida en un grupo etario que solo incluye adultos, probablemente. Y por eso, ven, aquí parte con 18 años. No quiere decir que sea el valor mínimo, solo que podría ser. Después nos vamos a la desviación estándar, que para edad es de 17 años. Aquí está. El mínimo son 18 años. Efectivamente, entonces, solo estábamos buscando adultos. Estos de acá, percentiles, cuartiles, los vamos a saltar por ahora. ¿Ya? No es tan evidente revisarlos aquí, pero es una medida de la distribución al ojo rápida de la data. Lo vamos a hacer en un gráfico de caja un poquito más adelante y ahí vamos a retomar esto. Los valores máximos entonces de cada columna. Entonces, si se fijan, son BD parte en 1 y termina en 200 y tenemos 200 registros, que eso es bastante lógico cuando miramos que son BD es solo un contador para identificar a la persona. ¿Ya? Y en Age, como decíamos, eran grupo adultos mayores de 18, pero menores de 85. ¿Ya? 85 es el tope máximo de la edad. Y tenemos una desviación estándar de 17. O sea, 44, 50 hasta los 60 años para arriba. Tenemos que determinar cuál va a ser nuestro intervalo de confianza. Lo vamos a ver después. Household, entonces, el mínimo, existe una persona sola, que vive sola, y considera que hay casas ya con máximo de 6 personas. ¿Ok? Y el promedio son 2,6, 2,7 siquiera. Pero como no podemos tener 0,7 personas, podemos ahí decir que el promedio de las casas son 3 personas. Probablemente un papá, un mamá y un hijo, no lo sé. Pero solo 2 personas de... Bueno, sigamos. Water, aquí dice que el promedio es 8,7. La desviación estándar es 12, o sea que esto quiere decir que es muy disperso. Acuérdense que si tenemos una desviación estándar mayor que el promedio, la indica que este vector, o perdón, o esta serie, o esta columna de agua, es bien dispersa. Y tenemos que el máximo es 40. Wow. Entonces tenemos un promedio de 8 y hay gente que tiene 40 de agua. ¿Qué podemos decir hasta acá? Como un resumen rápido. ¿Ya? Esto de acá, recuerden que cuando trabajamos en Jupyter es súper importante que ustedes expresen sus ideas o sus análisis en la base de datos. Ustedes vemos acá, este es el código para generar tablas de LaTeX o de Markdown. Entonces tenemos que esa barrita define entonces lo que viene como una tabla y las entradas. Mi tabla tiene dos datos, entonces, o sea, dos entradas, nombre de datos y la explicación. Y esto de aquí es para que sepa que estamos generando entonces una tabla, ¿ven? Yo la corro y funciona así. Entonces, dentro de estas cajitas podemos definir los elementos que vamos a poner en nuestra tabla. De una forma, entre comillas, fácil, pero que queda muy ordenado el análisis. Tenemos el nombre del dato y una explicación de lo que nosotros entendemos del dato. Entonces, dentro de las primeras conclusiones que sacamos, que en realidad no necesitamos un BED como valor, porque ya Python nos genera entonces, o Pandas en realidad, un índice por defecto que cumple la misma función que son BED. ¿Ya? Importante eso. Y lo que habíamos hablado, más o menos, la rurality que existe en el campo,
zombies indica si es un zombie o un humano, age, la edad en años, sexo, creemos que es male o female, water, son, no se los dije, pero en realidad como es una base de datos gringa, estamos hablando entonces de galones, que tienen galones de agua en vez de litros de agua. Entonces una persona tiene 40 litros de agua, o sea, 40 galones de agua como máximo. Wow. Si dispone o no de comida, si está bajo un tratamiento, si tiene herramientas, si tiene, dispone para pertrechos para primeros auxilios, si dispone de, aquí se dispone de sanidad, una mala traducción mía, si en realidad está o no limpio el lugar. Clothing, si tiene ropa, y documentación si tiene un carnet de identidad o un DNI o lo que sea necesario, ¿ya? Para identificar a la persona. Entonces, ya sabemos que la columna zombie no sirve, entonces eliminémosla, ¿ya? La clase pasada hablamos de que existían un comando para eliminar perdón, columnas de las bases de datos, ahora se los presento, que es entonces df, porque nuestra base de datos se llama df, ¿qué le vamos a hacer a esa base de datos? Un punto drop. ¿Ya? Drop en inglés significa botar, así que vamos a eliminar esa columna. ¿Ya? ¿Cuál columna? Lo que ponemos acá entre paréntesis, ¿ya? Zombie D. Otra forma de haberle hecho esto hubiese sido con un in place, pero lo vamos a hacer así que creo que es más intuitivo. Entonces, nuestro def nuevo va a ser igual al def antiguo menos la columna de zombie. ¿Ya? Entonces, si yo corro esto, Python lo hizo, ¿ya? Pero no lo podemos ver, ¿ya? Porque no le dijimos que lo viera. Acuérdense que Python hace exactamente nosotros lo que le pedimos. ¿Ya? Le dijimos, elimina esa columna, pero no le dijimos que la mostrara. Como para no andar con tantas inseguridades, podemos ver la columna directamente. Entonces, si hacemos de nuevo un nuevo dfget, vemos entonces que ya parte de zombie. ¿Ya? Y antes teníamos que partía de zombie. ¿Ya? Entonces, hemos ya depurado un poquito nuestra base de datos y, perdón, ya tenemos una columna menos con la que trabajar. ¿Ya? Porque la información que contenía esa columna no era relevante para nuestro análisis. Entonces, repasando cosas que hemos visto, crear columnas en clases pasadas, la primera, segunda o segunda clase, y ahora estamos eliminando columnas que tienen información que no nos ayudan a analizar nuestra base de datos. ¿Ya? Vamos a ver el comando unique, ¿ya? Que está acá, df.unique. ¿Ya? ¿Qué hace df.unique? Nos separa nuestras bases de datos en sus componentes únicos. ¿Ya? Esto lo vamos a aplicar a todas las columnas rápidamente con un for i, donde en df.columns. Aquí me acuerdo que el otro día un alumno me preguntaba si podíamos ocupar directamente df.columns. Entonces la respuesta es que sí, ya no es necesario almacenarlo en un vector. Lo estábamos haciendo así como para que quede formativo y que em, eh, se parezca más a lo que habíamos hecho en clases anteriores. Pero de ahora en adelante podemos hacer df.columns de forma directa. Si corremos este código, vamos a tener entonces que para la columna de zombie, ¿ya? Porque recorro mi iterable es el elemento i, en donde en dfcolumns. Dfcolumns era, que lo tenemos por acá, fue el primero que hicimos, ¿ya? Es la regla entonces de todos los nombres de las columnas, ¿ya? Dfcolumns. Entonces, el primer elemento es zombie, porque ya eliminamos o dropeamos zombie ID. Y nos dice que tiene dos elementos, pues, como sospechábamos. Tiene uno que hace la etiqueta para la gente que es humana, o perdón, sí, claro, la gente que es humana, o las personas que ya fueron convertidas en zombies. ¿Ya? Entonces tenemos dos valores, tiene dos valores esta columna, o es humano o es zombie. ¿Ya? Para Edge, esto es algo que podría haber pasado. Para este caso no es tan crítico porque no son tantos valores, ¿ya? Pero en realidad solo nos muestra que hay variaciones de la edad entre 18 y 85 años. ¿Ya? Los valores para sexo, entonces,
también como sospechábamos, una categorización simple entre hombres y mujeres solamente, ¿ya? No incluye en este caso la base de datos otro tipo de género. En Rurality vemos entonces tres condiciones. Pues rural, campo-campo, urbano-ciudad o suburbano, que son suburbio en español, ¿ya? Son las tres categorías de donde se ubicaban estas personas. Los valores únicos de household, entonces son familias que van entre una persona y seis, o hogares, mejor dicho, no familias. ¿Ya? Hogares donde vive una sola persona o seis. ¿Ya? Alimentación solo puede tomar dos valores, o no tiene comida, food, no food. Medication está bajo medication o no medication. Herramientas, o tiene o no tiene, de nuevo, no tools o tools. Los valores únicos de First Aid o primeros auxilios es que tiene o no tiene. ¿Ya? No First Aid. Sanitización es lo mismo, sanitation o no sanitation. Y aquí pasan cosas interesantes, pero que ya nos habíamos adelantado un poco con DF Info y sí, con DF Info. Y podemos ver que está clothing y none. Ajá, o sea, o tiene ropa o no tiene ropa, o, perdón, tiene ropa o es un valor, no es un número, ¿ya? Not a number. Y pasa lo mismo entonces con documento. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que poner mucha atención cuando analicemos la columna de clothing o la columna de documento, ¿ya? Vamos siguiendo avanzando. Cuando hicimos nuestro DF, esta es la sección 5, vamos a clasificar los datos en numérica y no numérica, entonces vamos a ir acá, volver entonces a nuestra exploración de datos de Facebook. ¿Ya? Entonces podemos observar acá que tenemos datos que están con enteros, enteros tipo 64 bytes, que están ahí como zombie, como age, y otros que son object. ¿Ya? Por lo general en object son objetos clasificables. ¿Ya? Por ejemplo, zombie o era humano. ¿Ya? Entonces tenemos dos clases que se llaman, o dos categorías. ¿Ya? Entonces podemos dividir nuestro mundo de los datos entre valores numéricos, ¿ya? O categóricos, que tiene que podrían ser variables con string, pero hay que tener cuidado porque si yo transformara a zombie, como vimos en la clase de la base de datos de flights de underperforming, ¿se acuerdan? Que lo clasificamos como 0 y 1, a pesar de que eso sea numérico, sigue siendo categórico porque define clases, ¿ya? Igual que en este caso zombie. O es humano o es zombie. Entonces, que sea un valor numérico no es condición suficiente para que la columna sea considerable, es posible considerarla como data numérica. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, eh, pero como nosotros ya hicimos este análisis visual, a priori sabemos que todas las columnas de datos que tienen valores numéricos se van a comportar como variables numéricas. ¿Ya? Pero esta es una particularidad de esta base de datos, porque puedo definir una categoría numérica binaria. ¿Ya? O sea, podría reemplazar en zombie, si es humano le pongo 0, y si es zombie le pongo 1, a pesar de que sea de int64, esa variable va a ser categórica. ¿Ya? Entonces, corremos esto y recuperamos entonces todas las variables numéricas, que son las que tienen int64. ¿Ya? Para eso usamos df dtype. ¿Ya? Si resulta que ese valor en columna es un tipo de entero 64, vamos a guardar ese nombre, la columna, en la variable numeric con el comando append que vimos en unidades anteriores. ¿Ya? Misma lógica, pero ahora para las variables categóricas. Recuerden que es solo el nombre literable. ¿Ya? Entonces podemos ponerle call o como nosotros queramos. Si corremos eso, ya logramos separar entonces nuestras variables entre numéricas y categóricas. ¿Ya? Vamos a visualizar la data entonces. O sea, vamos a empezar a hacer gráficos. Ahora,
Particularidades de esta nueva generación de gráfico, generación me refiero a la creación del gráfico, es que en lugar de usar Matplotlib, vamos a ocupar Seaborn, que es la librería o el paquete que instalamos al principio de cuando cargamos todas las librerías. ¿Ya? Es el nuevo paquete porque Seaborn tiene gráficos más bonitos, por decirlo de alguna forma. Entonces, voy a eliminar esto del color red, a ver cómo nos da por defecto. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, recordando nuestra clase de Matplotlib, vamos a definir un elemento, vamos a definir para todos los gráficos, PLT, ¿ya? Recuerdan que eso era el Matplotlib. Vamos a definir una tela entonces de 20 por 15 y vamos a iniciar una variable auxiliar con un plat number 1, ¿ya? Entonces, nos hacemos nuestra for column y numeric, o sea, el vector que creamos recién de solo los elementos numéricos, ¿ya? Vamos a ir iterando por el nombre que está en numeric, ¿ya? Elemento por elemento. Si el plot number es menor que 14, ¿ya? Vamos a generar nuestro gráfico. ¿Ya? Tenemos entonces un subplot acá. Entonces ya saben que vamos a generar tres filas de 5 columnas. Y el elemento iterable va a ser el gráfico que vamos a hacer. ¿Ya? Pero el plot number que está acá nos va a definir la posición del gráfico que vamos a hacer en la columna. ¿Qué tipo de gráfico vamos a usar? El displot que está acá. ¿Ya? ¿El displot de quién? De df column, que es el elemento iterable. Y vamos a poner como xlabel, o sea, etiquetando el eje X como column. Luego vamos a incrementar el número de la posición del gráfico de esta forma. ¿Ya? Esto entonces, cuando recorra el ciclo acá, va a cambiar este elemento que está acá, plot number, y va a hacer que se grafique uno al lado del otro. ¿Ya? Y después vamos a mostrar el gráfico. ¿Ya? Esto es solo para arreglar el eje y el pelete show, bueno, es una costumbre anterior. Corremos esto y Python nos da muchos warnings, como el que podemos ver acá, y nos genera este gráfico. ¿Ya? Estos tres gráficos, que son los que teníamos entonces en nuestras variables numéricas. Si podemos acá observar, acá está la densidad. ¿Ya? Esto es muy parecido a un histograma, pero en vez de contar las cuentas, nos muestra la densidad. ¿Ya? Todo esto que está acá en rojo son warnings que nos dice, oigan, cambiamos algunas cosas, tenéis que tener cuidado, pero si no queremos ver esto, bueno, dice, nos recomienda usar displot o isplot, ¿ya? Para hacer el mismo gráfico porque es una versión más actualizada de lo que estamos haciendo. Si no queremos ver estos warnings, podemos usar el import warnings, file warnings, ignore. Entonces, corremos eso, volvemos a correr nuestra generador de gráfico y ahora, si se fijan, no nos mostró los warnings. Siguen existiendo, solo que ahora no los muestra. ¿Ya? Tener cuidado con eso, pero a veces queda más limpio el trabajo así. Em, bueno, y bueno, este de 2015 fue escogido para que entrara acá solo, para que podamos visualizarlo directo aquí. ¿Ya? Cosas que podemos decir de este gráfico. Bueno, la distribución de la edad no se ve tan normal, pero está ahí. Household está acá. Entonces teníamos gente con, o sea, no es posible que viva cero personas, ¿ya? Sino que parten de uno. Parece que en tres no hay personas viviendo, ni cinco, no sé que tampoco. No, cinco sí hay, acá está. ¿Ya? Y la distribución de agua es muy extraña. O sea, hay mucha gente que no tiene agua, o muy poca, y muy poquita gente que tiene mucha agua. 40 galones era mucha agua disponible. ¿Ya? Eh, bueno, esto de que está escrito acá era porque cuando lo estaba preparando lo estaba haciendo para presentárselos en clase, pero creo que es más importante que avancemos con la presentación de distintos casos posibles de comportamientos de base de datos para que puedan estar más preparados para los solemnes. ¿Ya? Entonces,
vamos a hacer una pequeña variación en nuestro gráfico, ¿ya? Porque las conclusiones son las que ya conversamos. Otra de las gracias de este tipo de gráficos de Displot es que nosotros podemos en el mismo gráfico agregar entonces dos comportamientos, sobre todo si tenemos variables binarias o si tuviéramos, si quisiéramos hacer la comparación con household, entonces podríamos agregar también tres, ¿ya? Pero más de eso, más de tres cosas en un gráfico, visualmente se vuelve difícil de entender, ¿ya? Entonces, si se fijan, es el mismo código de antes, con la excepción de estas dos líneas, ¿ya? Que también son un displot igual que antes, pero ahora le agregamos dos detallitos, ¿ya? Nos vamos entonces a concentrar cómo es el comportamiento de los humanos y de los zombies, ¿ya? Los zombies van a estar en rojo y los humanos van a estar entonces en azul. ¿Se acuerdan que cuando vimos nuestra clase de Matplotlib podíamos definir entonces el tipo de color o el color que queremos en el gráfico, ¿ya? Entonces, al correr esto, me dice que data no está definida en la columna en 7. Ah, que esto es TF, ¿ya? Ahí. Entonces, si corremos esto, vamos a tener el mismo gráfico que está acá, si se observan, es el mismo gráfico, pero ahora este gráfico azul está separado en los colores de humano y zombie, ¿ya? Están acá. Entonces ahora podemos obtener eh, o mejorar nuestras conclusiones, mejor dicho, ¿ya? Entonces ahora podemos ver entonces que del primer gráfico de edad podemos observar que si los azules eran los humanos, quizás me debe haber puesto un legend, pueden hacerlo entonces ustedes en sus casas para hacer más rápido la comprensión de este gráfico. Perdón. ¿Qué podemos ver? Si los azules son los humanos, la primera conclusión que podemos sacar desde el gráfico de H es que en general, los humanos jóvenes siguen siendo humanos para el segundo momento de la encuesta. Y podemos deducir que la gente mayor em, es más propensa, aparentemente, o a partir de este gráfico, a convertirse en zombie, ¿ya? Similar entonces a las reglas de la película de Zombieland, en realidad. En Density podemos observar algo también curioso, que parece que las personas o sea, las casas que tienen menor cantidad de habitantes también parecen ser más propensas a convertirse en zombies. Y este es el más claro de todos, ¿ya? Eh, la gente que no tiene agua, o sea, aquí en cero, ustedes ven que tiene muchas más probabilidades de convertirse en zombie. Aquí solo podemos ver que hay mucha gente que no tiene agua, ¿ya? Pero al categorizar en nuestras variables binarias de zombie o humano, podemos ver que efectivamente las personas que no tienen agua son las más propensas a convertirse en zombie, ¿ok? Pero aún así hay gente que tiene galones, o sea, mucha agua y también se convierte en zombie. ¿Bien? ¿Ya? En- Bueno, esas son las conclusiones de los gráficos. Ahora, esto es lo que nos recomendaba el warning. ¿Ya? Entonces, si hacemos esto, vemos que es el mismo gráfico que este, pero con el comando de daysplot. ¿Ya? Ahora, cosas interesantes, si ustedes se fijan, aquí dice count y aquí dice density. Count es el número de cuentas en bruto y densidad es la normalización de esto, ¿ya? Y H está acá abajo, entonces también se puede obtener a partir de este gráfico una conclusión similar. O sea, la gente que está acá en rojo son zombies y también están más propensos la más gente de mayor edad. Es natural que sea lo mismo porque es la misma data, ¿ya? Pero es otra forma de verlo. El otro gráfico que nos recomendaban era el Displot, que se ve así, misma conclusión. También está hecho con Density ahora y con Age. ¿Ya? Ustedes pueden revisar y ver detenidamente las diferencias si quieren en su casa, pero vamos a seguir avanzando. Esto ya lo dijimos, ¿ya?
La edad es importante. Los grupos familiares pequeños también están más afectados. Y el factor, dice factor, está mal escrito esto, factor de agua es muy determinante. Vamos ahora a ver entonces lo que es un box plot. El box plot, diagrama de caja, entonces, es una herramienta que se utiliza mucho en estadística para mostrar la distribución de los conjuntos de datos numéricos. Acá hay una explicación de que eh, está muy grande aquí, no sé. Ahí sí. ¿Ya? ¿Cómo entonces vamos a hacer esto? Vamos a imaginar que en esta línea que está acá, entre 4 y 10 va a estar nuestro box plot, o sea que aquí, ¿ya? Ups, al hacer eso entra el modo de código y va a tener bigotes. Voy a mostrar los bigotes después en la caja, ¿ya? Que va a estar entre 2 y 12. Y esto nos sirve para determinar que todos los outliers, o los valores atípicos, se encuentran afuera de la caja y de los bigotes. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos hecho una clasificación de valores atípicos usando la desviación estándar? Bueno, esto lo calcula automático y lo presenta en un gráfico. ¿Ya? Esto de acá lo saqué de una conversación con Copilot, ¿ya? El 12 del 9. O sea, bajé la base de datos del 11, empecé a trabajar el 11 y el 12 se me ocurrió agregar esta explicación. ¿Ya? Veamos nuestro boxplot. Si ustedes se fijan, es el mismo código de antes. Vamos a generar muchos boxplots entonces. Bueno, en realidad son tres nomás. Y para hacer un boxplot le decimos sns.boxplot. ¿Ya? El listplot y el displot que estaban acá arriba es sns.displot. ¿Ya? Y este es sns.boxplot. Y decimos, ¿de quién? De dfcolumns. Y el xlabel, acuérdense que hay que ser relativamente ordenado con lo gráfico, va a ser entonces el mismo de columns. ¿Ya? Y columns viene de los valores que separamos ya en nuestro vector de solo variables numéricas. Porque no puede haber un boxplot de variables categóricas, ¿ya? Porque toma solo valores separados, ¿ya? En el caso de zombie humano era zombie o humano. No puede sacar un promedio ni esas cosas. Entonces, corramos nuestro gráfico y tenemos nuestro boxplot, ¿ya? Entonces, bueno, como H tenía una distribución más normal, o sea, según la campana de Gauss, pero no era completamente normal, ¿ya? Teníamos un boxplot de esta forma. Esta es la caja que hablábamos de los datos. Esta línea de acá creo que representa la mediana, sí, la mediana o el promedio, no me acuerdo. Está un poco más arriba del 40. A ver, veamos. ¿Qué nos decía? Mm, ya, entonces muestra el promedio, ¿ya? Para volver, acuérdense que podemos agregar a nuestros índices y visualización de datos. Aquí, ¿ya? Una de las grandes gracias de Jupyter es que podemos trabajar rápido, así de forma ordenada. Entonces, mismo código, pero ahora cambiamos por boxplot, ¿ya? sns.boxplot de df de columns y obtenemos nuestro gráfico de boxplot, ¿ya? H se ve bastante, no se ve tan terrible la base de datos, pero en Water tenemos aquí outlier, ¿ya? Entonces nosotros ya habíamos sospechado nuestro gráfico de displot, que lo tenemos acá arriba, creo. Sí, no, un poquito más arriba, aquí. Que hay muy poca gente con 40 galones de agua. Entonces, toda esa gente son casos muy atípicos y raros, por lo tanto, es un outlier que está bien lejos de este bigote. ¿Ya? Y también hay poca gente con 25 galones de agua. No me acuerdo si eso es verdad. Claro, son los que están acá entonces, más o menos. ¿Ya? Y hay mucha gente que tiene entre nada y 5 o 7 galones de agua. ¿Ya? Bueno, eso es lo que podíamos ver. Quizás deberíamos haberlo escrito acá. Entonces voy a dejarlo ahí para posteriormente escribir aquí las conclusiones de esto, ¿ya? Que son las que conversamos. Ya vimos entonces nuestras variables numéricas, revisemos nuestras variables categóricas, ¿ya? Para numéricas, entonces, displot, isplot, boxplot son los gráficos más típicos o útiles que podemos hacer para análisis de datos.
Para las variables categóricas tenemos otro tipo de gráfico que se llama conplot, que está acá, conplot, ¿ya? Y recibe como parámetros de entrada la data, toda la data, el data frame. Nosotros le decimos quién va a ser X, ¿ya? Que va a ser columns, y acuérdense que columns está en categóricas, ¿ya? Que son todas las variables categóricas, ¿ya? Mismo estructura de código, y lo corremos. Pum, y nos va a entregar entonces eh, la distribución visual de los gráficos eh, de nuestras variables categóricas, ¿ya? Entonces, aquí tiene cuentas y el nombre de la variable, ¿ya? Entonces podemos ver al tiro de este gráfico, este es SNS Complot, ¿ya? Complot, perdón. Podemos ver a ojo rápido de que hay más humanos que zombies. Eso puede ser bueno. La cantidad de mujeres y hombres es parecida. Hay más gente que vive en la zona rural y menos personas, pero tampoco tanto en la suburbana. Hay más gente que tiene comida, más gente que no está bajo medicamento. Tener herramientas son clases bastante balanceadas, igual que la de género. First Aid Supplies, o sea, que tienen estos botiquines de primer auxilio. Hay más gente que tiene, mira, parece que la gente era bastante prevenida en este lugar. Y hay más gente que está viviendo en condiciones no tan sanitarias, ¿ya? Y aquí nos dice que hay solo una categoría en clothing y una categoría en documentos, ¿ya? Entonces, no es que nuestro control haya fallado, ¿ya? Es que se acuerdan que nosotros vimos cuando hicimos nuestro DTF Info que había muchos valores no numéricos, ¿ya? Ahora tenemos que reparar nuestra base de datos, ¿ya? En esta clase, entonces, reparamos los NaN. En la siguiente vamos a hacer una imputación de NaN, ¿ya? Ese es como el inception chico que vamos a hacer. Entonces, esto de acá lo vamos a sacar porque ahora no me gustó cómo quedó. Vamos a reparar nuestros NaN acá. Para los NaN, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? En dfclothing.fillNA, o sea que va a buscar todos los nota number y los va a reemplazar con algo. ¿Con qué los va a reemplazar? Con no clothing, ¿ya? Y a eso le vamos a hacer un inplace igual true. ¿Se acuerdan que arriba que les decía que para hacer el drop también lo podemos hacer con un inplace? Eh, entonces ahora tienen las dos formas de realizar cambios en la base de datos, ¿ya? Reasignándola con def igual a df y de lo que quieren reasignar, o directamente con inplace igual true. Cualquiera de las formas que usen, me da igual, lo importante es que funcione lo que ustedes quieran realizar, ¿ya? Entonces en Clothing y en Documents vamos a hacer lo mismo, que son fill na. Si se fijan aquí está por qué queremos reemplazar los nan, ¿ya? En este caso vamos a reemplazar los nan por no Clothing, porque sabemos que esto sí es que tiene ropa y esto es que tiene documento. Entonces nos faltan las negaciones. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Quizás todas las personas que no tienen documento, no es que no tengan documento, sino que ya están convertidas en zombies y que por lo tanto no se le puede preguntar si es que tiene documento o no se le puede pedir los documentos. Asimismo con la gente que tiene ropa. Visualmente pueden ver que quizás algunos zombies no tienen ropa. ¿Ya? Entonces corremos esto, ya se hizo el cambio para ser consistente con lo que le estaba diciendo. Cada vez que nosotros hacemos un cambio, vamos a hacer un df head, vamos a hacer un df tail, ¿ya? Que se acuerdan que el df tail, a diferencia del df head, nos muestra entonces el final de nuestra base de datos, o sea, 199. Todas estas personas son zombies, son mayores de edad, viven solos y casi no tienen agua, ¿ya? Entonces todas las condiciones, ay, qué curioso, todas las condiciones que estábamos sospechando en los gráficos, aquí se cumplen. Y esta persona no tiene clothing, ¿eh? Entonces, podemos decir que para los últimos cinco, uno de cada cinco zombies no tiene ropa. Y uno, dos, tres de cuatro no tienen documentos. Mira, ya, o sea, hay zombies que tienen documentación. Curioso.
Vamos a rehacer nuestro gráfico, ya que cambiamos la categorización. Acuérdense que aquí antes debería haber aparecido none, en no clothing, no documentation. Vamos a realizar de nuevo estos gráficos y si se fijan se mantienen todos, salvo los últimos dos. Y ahora ya tenemos la categorización realizada, ¿ya? O sea, tenemos que dentro de nuestro base de datos, muchas personas tienen ropa y algunas no. Muchas personas tienen documentos y otras no. Igual que en los gráficos anteriores, podemos esto eh, hacerlo por las clases, ¿ya? De nuevo, la clase que vamos a usar si es que son humanos o zombies. Partamos por los humanos. Mismo gráfico, o sea, misma estructura de gráfico, foreign columns, ¿ya? Esto es súper usado para el análisis de datos. Aquí ustedes, cuando no conviene hacer esto, cuando son muchas variables y no se ve muy bien, ahí quizás es mejor hacer una estrategia para separarlo, para poder tener una visualización más clara. Entonces vamos a hacer la data, vamos a especificar que busque solo las que tengan en la columna zombie, los que sean humanos, ¿ya? DF zombie igual humano. Acuérdense que esto se lee DF tal que DF zombies sean iguales a humanos, ¿ya? Pero este DF zombie, acuérdense que es la columna de zombies, ¿ya? Corremos esto entonces. Vamos a esperar que... Perfecto. Entonces ahora ya solo estamos analizando la categoría de zombies, ¿ya? Podemos ver que en zombies hay más mujeres zombies que hombres zombies. La mayoría de los zombies se concentran en el campo, zona rural. Los zombies sí tienen comida, mira tú. También estaban usando medicación. No tenían herramientas en su mayoría. Y tenían kits de primeros auxilios. Qué curioso, o sea... Ah, no, estamos analizando los humanos, perdón. Me equivoqué. Por eso se sentía raro. ¿Ya? Esto es solo de humanos, entonces. Ahí dice humanos, mira. No leí bien. Entonces, de nuevo, hay más mujeres humanas que hombres. Hay más gente viviendo bien en el campo. Y la gente que tiene comida, ahora sí tiene sentido, no es zombie, ¿ya? Y tiene medicamentos, sanitization, no documents, ¿ya? Entonces hay mucha gente que tiene ropa y es humana, pero también hay gente que no tiene documentos, quizás nos perdió en el apocalipsis, pero sigue siendo humana. Vamos a hacer ahora el mismo análisis, pero para el caso de zombies. Ponemos esto, esperamos poco que Python procese la información, ¿ya? Es el mismo código, salvo que ahora, en vez de en la columna de zombie, vamos a buscar solo los zombies, ¿ya? ¿Qué nos indica esto? Que hay más hombres que son zombies. Qué curioso. Y también hay más zombies en la zona urbana. Claro, hay más humanos entonces en la zona rural, o sea, hay que alejarse de las ciudades grandes. Ah, ya. Todo lo que nos dicen las películas de zombies hasta aquí se está cumpliendo. Y eh, mayor gente que no tenía comida es zombie. La gente que no estaba bajo medicación entonces también es zombie. Las herramientas parece que no es una... Las herramientas y los botiquines de primeros auxilios parecen no ser una variable determinante si es que alguien se va a convertir o no en zombie. Mira, la gente que no tenía condiciones de sanitización correctas también estaba más propensa a convertirse en zombie. Eso no lo hemos visto antes. Y mira, la gente que tiene ropa también se convierte en zombie. Quizá se va desgastando la ropa en el tiempo, no lo sé. Pero como sospechamos, la gente que no tiene documentos al momento de la pandemia eh, también es zombie, ¿ya? Conclusiones, bueno, esto es lo mismo que habíamos dicho revisando el gráfico. eh, ¿Ya? Que se podía apreciar las personas que no tienen ropa, malas condiciones de sanidad y food ni documentos son las que están entonces más propensas a transformarse en zombies.
Relaciones. Este gráfico que viene ahora también es de Seaborn, es un SNS heatmap. ¿Ya? Heatmap se le puede aplicar solo a las variables numéricas y no obtenemos entonces, en este caso, las correlaciones. Este gráfico es el gráfico más importante de esta parte de análisis de datos, no solo de esta base de datos, sino del curso de análisis de datos, porque nos permite obtener las relaciones, o el tipo de relación en realidad, de las variables numéricas, ¿ya? Bajo una lógica de coeficiente de correlación de Pearson, ¿ya? O sea, estamos analizando entonces solo relaciones lineales, ¿ya? Eso también hay que tenerlo en cuenta cada vez que hagan todo este tipo de gráfico. Entonces, si hacemos el SNS Heatmap, obtenemos estas relaciones, ¿ya? Voy a checarlo para que se vea todo. Ahí sí, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? sns.heatmap, solo las variables numéricas, .core, not true, lo único que hace es que en las cajitas nos ponga el valor de la correlación y el language es solo para que quede un poquito más separado, ¿ya? ¿Qué tenemos acá en este gráfico? Las correlaciones viven entre -1 y 1, ¿ya? 1 significa que está perfectamente correlacionado y que las variables tienen una relación directa. -1 está perfectamente correlacionado, pero la relación entre las variables es indirecta, ¿ya? Que sea directa quiere decir que si uno sube, el otro también sube, y si es indirecta es al revés, ¿ya? ¿Qué podemos observar aquí? Bueno, que ocupa explicando el gráfico, age, que era edad, tiene una correlación de 1 con age, que está acá abajo, ¿ya? Es un gráfico de doble entrada y con patrones de colores, para hacerlo visualmente más fácil. Age, entonces, la edad se relaciona inversamente proporcional a household, ¿ya? Entonces podemos sospechar que a medida que aumenta la edad, hay menos personas viviendo, ¿ya? Cosa que tiene sentido. Una correlación de 0,32 em, no es mala, pero tampoco es muy buena. Acuérdense que contra más cerca del uno la relación lineal es más perfecta. Probablemente el fenómeno no sea lineal, pero no se ve mal, ¿ya? Hay que tener un criterio amplio para analizar las correlaciones, porque, no sé, en neurociencia, por ejemplo, las correlaciones son súper bajas, ¿ya? Pero son varios elementos que correlacionan, pues no es como en este caso que hay apenas tres. En sensores, bueno, en sensores las correlaciones suelen ser un poco más altas, sobre todo industrialmente, pero tampoco van a haber correlaciones de 0,9, es como bien raro. En cosas matemáticas, o trabajos de laboratorio, ustedes esperan tener correlaciones más altas, del orden del 0,8, 0,9 por ahí, ¿ya? Teniendo eso en mente, entonces, podemos ver que la edad no tiene nada que ver con el agua, ¿ya? O sea, que tenga 18 años no implica que yo vaya a tener agua, solo quiere decir eso. Y que household, ya lo vimos con water. Esta relación está interesante, o sea, household y water, o sea, quiere decir que probablemente a mayor cantidad de personas que estén viviendo en un hogar, con más cantidad de agua, entonces por lo tanto es probable que ese grupo familiar tenga más, o que coexiste en realidad, no necesariamente familiar, en una misma casa, estén obligados a tener más agua para poder mantenerse vivos. Conclusiones, bueno, las conclusiones son el resumen de todo lo que hemos hablado y lo pueden ahí agregar ustedes después sus conclusiones escritas en Markdown. Acuérdense que la gracia de Jupyter es que pueden generar estos reportes, ¿ya? Que son claritos y bonitos y se entiende mejor el análisis de datos. Cosas interesantes de esta base de datos es que podríamos entonces eventualmente predecir, perdón, quién va a ser humano y quién es zombie. ¿Ya? Hasta en las clases de pregrado llegamos hasta acá, hasta el análisis exploratorio de datos, EDA. Las personas que estén en el magíster de ciencia de datos, entonces como desafío les queda hacer un clasificador o predicciones si es que la persona, una persona específica, es o no un zombie actualmente. Para eso tienen que correr varios tipos de modelos. Cualquier modelo que le gane al dummy, el modelo dummy, acuérdense que los modelos dummy es el equivalente al lanzamiento de una moneda, va a ser mejor que no saber, ¿ya?
Como son dos clases, humano o zombie, yo recomendaría partir por una regresión logística, después quizás un NB. Bueno, ahí vayan probando distintos modelos y con sus respectivos métricas de desempeño y vean qué modelo se porta mejor con esta base de datos. ¿Ya? Como último trabajo sería interesante comparar las ecuaciones que teníamos arriba, que de acá, del Zombie Model Invasion, para ver si se ajustan por cantidad de población a la cantidad de zombies. Sería súper interesante ver eso. No lo he hecho, quizás lo hagamos en algún momento. Y bueno, entonces prueben todos los modelos clasificatorios que puedan encontrar, vean sus rendimientos y qué modelo se comporta mejor entonces para la predicción de la clase de zombie humano. Porque zombie o humano, entonces, ya les di la pista, es la variable objetivo a trabajar en los modelos de Machine Learning y todas las otras son los atributos que determinan o no si es que la persona va a ser zombie o no. Probablemente al final del semestre le suba aquí la respuesta también en forma de video, ¿ya? Porque son varios modelos. Pues, bueno, en realidad son todos los modelos de clasificación que ustedes pueden encontrar, ¿ya? eh, con sus hiperparámetros cambiados. Bueno, sin más, los dejo. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan una excelente fiesta y nos estamos viendo de nuevo de vuelta de vacaciones. Chao.